Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy lo primero, perdonadme porque veis que no os enseño la labor terminada. Aquí tenéis la portada, que la verdad es que queda súper mona. Y, pero es que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a terminarla. La verdad es que es bastante trabajosa, tiene muchos detalles, pero la verdad que está quedando súper bonita. Ahora en este vídeo vamos a hacer el interior. Sobre todo, lo más importante es que os voy a enseñar a hacer vuestro propio portarreglas personalizado. Me lo habíais pedido varias veces en el canal que hiciera un portarreglas y todo lo que veía por YouTube era el típico portarreglas de 60 por 15 para meter las reglas alargadas. Y claro, si tienes más reglas, no tienes dónde meterlas. Así es que nada, lo que he decidido ha sido hacer uno más grande y hacerlo totalmente personalizado. En el diseño que os doy, la verdad es que se puede adaptar a un par de tamaños. Y os lo explico en el vídeo. Pero veréis que es súper fácil. Nada más que tenéis que coger todas vuestras reglas, poneros sobre una mesa y empezar a diseñar vuestro propio portarreglas. Así es que nada, espero que os animéis a hacerlo y venga, vamos a trabajar. Lo primero que tenéis que hacer es coger todas vuestras reglas y poneros con ellas sobre una mesa. Ahora vamos a empezar a ordenarlas para que hagamos un conjunto que nos quede bonito, para ir preparando, diseñando cada bolsillo de cada regla. Lo primero que vamos a hacer es coger un trozo de papel para empezar a colocar las reglas. Yo aquí obviamente tengo ya preparado el diseño, pero así es como lo tenéis que hacer. Vamos a ir colocando sobre el papel las reglas. Yo aquí he pensado en dejarle un bolsillo para las reglas de 15 centímetros en este lado. Luego en el centro voy a poner las reglas más grandes. En un principio aquí abajo voy a poner la regla de 30 por 30 que abulta demasiado y no sé si encima de este bolsillo le puedo poner alguna otra regla. Porque más o menos he pensado el tamaño, pero el interior todavía no lo tengo decidido, cómo voy a poner los bolsillos. Así es que voy a irle dando un poquito vueltas a las reglas hasta que encuentre el diseño que me gusta. Finalmente me he decidido por esta organización. Ahora lo que voy a hacer con un bolígrafo es ir marcando un poquito la altura de los bolsillos. Lo que voy a hacer es marcar el borde del bolsillo un poquito más abajo que el borde de la regla, para que luego no tengas que estar metiendo la mano dentro del bolsillo para sacarla, que quede un poquito de la regla asomado. Y aquí lo que estoy haciendo es un poquito marcar a dónde va a llegar el borde de cada uno de los bolsillos. Para estas reglas lo que vamos a hacer es dibujar directamente la regla sobre el papel, en el lugar justo en el que hayamos programado poner su bolsillo. En este hueco que me queda aquí arriba voy a poner un bolsillo de 15 por 15, pues no sé, para guardar, por ejemplo, los antideslizantes que le pongo a las reglas o cualquier otra cosa, cualquier otra regla pequeña que pueda tener o, bueno, ya le encontraré la utilidad, pero es por no dejar el trozo vacío. Ahora vamos a retirar todas las reglas y voy a empezar a dibujar los bolsillos. Aseguraos de que la línea que hacemos está paralela al borde inferior del portarreglas, para que no se nos queden los bolsillos torcidos, a no ser que específicamente queráis un bolsillo inclinado y lo dibujáis así a propósito. Para adaptar la portada a otro tamaño, mira, por ejemplo, imaginaos que no tenéis esta regla de 30 por 30 y aquí lo que podéis hacer es hacer solamente este tamaño, hasta aquí, toda esta parte la eliminaríais. Entonces, podríais poner por dentro la regla de 15 por 15, que solamente os ocuparía este trozo, y en el resto podéis poner otras reglas diferentes, como por ejemplo aquí en este lado podríais poner las reglas más finitas y luego en la otra portada pues podríais poner el resto de reglas que tengáis. De este modo tan sencillo podéis adaptar este diseño a otro bastante más pequeño. Ya tengo aquí dibujados los bolsillos, así es que ahora vamos a empezar a ponerle las medidas. Vamos a coger la cinta métrica y empezamos.
El primer bolsillo llega desde aquí, desde el borde hasta el borde del papel, con lo que son 56 centímetros de alto. Aquí ponemos la medida real del bolsillo. De momento no vamos a hacer ningún aumento de ningún tipo. Sencillamente marcamos la medida de cada bolsillo. De ancho tiene 17 centímetros. Entonces yo le pongo estas flechitas para que luego cuando vayáis a cortar la tela, en caso de que la tela tenga un sentido específico, que no os equivoquéis al cortarla y dejéis el dibujo torcido hacia un lado. De ese modo nunca os vais a equivocar. Esta pieza obviamente es evidente porque es muy larga, pero por si acaso. Aquí he decidido hacer un cambio de última hora y le voy a poner encima de esta regla las reglas de planchado. Mucho mejor, así me gusta más. Pues nada, aquí van a ir colocadas, perfecta. Y aquí nos va a asomar un poquito la pequeña. Voy a redondearle un poquito las esquinas con la misma forma que tiene la regla. Y listo. No sé si conocéis estas reglas, la verdad es que son una maravilla, porque para planchar son una gozada. Las podéis poner debajo de la plancha sin ningún problema, porque son específicas para ello y viene genial para hacer dobladillos. Bueno, pues ya voy a medir este bolsillo que tiene 20 de alto por 12 de ancho. Vamos ya con la medida de los bolsillos de la zona central. El grande, el de la regla de 30 por 30, va a tener 27 centímetros de alto por 32 centímetros de ancho. Esto es algo que antes se me olvidó comentaros. Si ponemos aquí la regla que es de 30 por 30, aquí a cada lado tiene que quedar 1 centímetro de margen, porque si no, no va a entrar la regla y no vamos a poder doblar el portarreglas. Aquí encima también voy a poner esta otra, que probablemente la voy a poner en horizontal. Por lo tanto, tenemos que dejar esos márgenes a los lados para que luego no tengamos problema de plegar el portarreglas. Lo mismo ocurre con la de la regla de 15, que tiene 17 por lo mismo. Este bolsillo para la otra regla va a tener 15 de alto por 32 de ancho. Y ya el último de aquí arriba, que obviamente también son 32 centímetros de ancho, y le vamos a dar 18 de alto. Ahora vamos a preparar estos bolsillos de las reglas que dibujamos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una línea ampliando las reglas. En este caso, por ejemplo, para el triángulo, le voy a aumentar a cada lado 1 centímetro. Le voy a aumentar el centímetro solamente en la línea vertical y en la línea horizontal. En la línea diagonal superior no le voy a aumentar nada. El patrón de este bolsillo será solamente una pieza cuadrada que doblaremos a la mitad para hacer el triángulo. Además, aquí arriba le voy a dibujar pues como una pequeña presilla para cerrar el bolsillo, ya que como esta regla es un triángulo, me da miedo que al mover el portarreglas se vaya a caer la regla. Luego aquí para cerrarlo le pondremos un snap y listo. Finalmente, la medida que nos ha quedado en toda la base del triángulo es de 20 centímetros. Para las tres reglas que nos quedan vamos a hacer lo mismo, vamos a aumentarle 1 centímetro a cada lado, lo haremos en ambos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, y en la parte inferior. Le vamos a añadir 1 centímetro a cada lado, a cada uno de ellos. Es importante añadirle 1 centímetro porque si no luego entre que hacemos el bolsillo, le damos la vuelta, lo cosemos a la tela y demás, pues luego lo que nos va a ocurrir es que si no, no nos van a caber las reglas. Le añadimos el centímetro a cada lado y dibujamos la forma del bolsillo y vamos tomando las medidas. Lo mismo lo vamos a hacer con las tres reglas que nos quedan. Estas, como son bastante cuadradas, tampoco hay mucho problema. Y ya solamente nos faltaría el bolsillo de aquí, que yo creo que este lo voy a hacer de 15 por 15. Bueno, pues ya tenemos aquí todos los bolsillos planificados. Yo aquí he traído un montón de telas, sobre todo japonesas, que me encantan, ya sabéis que me gustan muchísimo, las japonesas y muchas americanas. Aquí en la parte de atrás le voy a poner esta que tiene rayitas. Entonces sobre esta
tengo que ver cosas que me alegren. Está perfecta. Estas son las que voy a utilizar directamente, toda esta gama sobre ellas. Así es que nada, voy a ir planificando ahora. Los bolsillos podemos repetir sin problema. Aquí le voy a poner este y encima este para que contraste un poco. Este de aquí le voy a poner granate, este de aquí le voy a poner azul y este de aquí abajo le voy a poner de esta. Y luego estos de aquí, pues nada, iré salpicando. Uno y este aquí. Pues nada, decididamente así esta combinación tal cual está me gusta. Nada, vamos a empezar ahora a planificar los bolsillos. He tomado una foto para tener clara la combinación que le quiero dejar. Voy a ir ahora tomando nota de los bolsillos. Lo que sí que es importante es que los numeréis. Vamos a poner a este, por ejemplo, el número 1. Entonces, este va a ser el número 1. Como sabéis, el bolsillo tiene 56 por 17. Siempre a esta marca hay que añadirle los márgenes de costura, con lo que será 58 por 19. Y de esto obviamente tienen que ser dos piezas, la que va delante y la que va debajo. Dos piezas. Aquí voy a poner una pequeña descripción de la tela que lleva para que tengas siempre la referencia. Luego esta es la 2. Entonces aquí voy a poner 2, pongo la tela que es y la medida. Son 20 por 12. Entonces hay que sumarle 2 centímetros a uno y a otro para los márgenes de costura. Será 22 por 14. Y esto también serán dos piezas. Siguiente, vamos a hacer este de aquí, por ejemplo. Este que va a ser el 3. Rayas granate, por ejemplo, y la medida será 34 por 20, dos piezas. Siguiente bolsillo vamos a poner este, que va a ser el 4, y pongo 4 azul mini cuadro. Entonces esta tiene 27 por 32, que entonces van a ser 29 por 34. Siguiente va a ser este, que es la 5, cuadros grandes. Esta va a ser de 15 por 32, por lo tanto será de 17 por 34 y también van a ser dos piezas. Vamos al siguiente bolsillo, por ejemplo a este, que es el 6, que esta va a ser con la tela amarilla y este es de 15 por 15, con lo que será de 17 por 17 y también van a ser dos piezas. Bolsillo número 7. Este mide 5 por 26, por lo que la medida que tendremos que cortar será de 7 por 28. Esta de aquí, que va a ser el número 8, esta es mini cuadro verde. Esta es de 10 por 12, con lo que lo vamos a marcar para cortar de 12 por 14, dos piezas. Recordad que aquí pusimos las flechas, yo aquí ya no he pasado las flechas porque estas telas no tienen ningún sentido. O sea, da igual que las pongas así que así. Si vuestras telas tuvieran sentido, acordaos siempre de respetar los sentidos con las medidas. Este bolsillo que va a ser el 9, que tiene bolsillo 9, que tiene 15 por 13. Esto va a ser cuadro marrón y va a ser, como es 15 por 13, será 17 por 15. También dos piezas. Y luego esta de aquí, que esta va a ser la 10. Esta es escocés granate. El tamaño de este bolsillo era de 20 por 20, con lo que vamos a darle un centímetro más de margen de costura, sería de 21 por 21. Como la pieza va a ir doblada a la mitad, aquí no hay que dejar margen de costura, por lo tanto solamente necesitamos el margen de costura de aquí, del borde exterior. Por lo tanto 21 por 21, una pieza. Y luego para el cierrito son 3 por 4. El cierre son 3 por 4, que esto sería de 5 por 6. Dos piezas. Ahora vamos a calcular las medidas de la base. Esto va a ir en pieza, o sea, esto va a ser una pieza, esto va a ser otra pieza y esto va a ser otra pieza. Esto de aquí será la pieza 1, esto será la pieza 2 y esto será la pieza 3. Son como bloques, ¿de acuerdo? Que luego los vamos a unir. Esta tiene 24 por 61. Vale, la pieza 1
tiene 24 por 61. Aquí sí que le voy a poner lo que es la vertical, aunque yo ya lo sé que es 61. ¿Por qué? Porque quiero que las rayas que le voy a poner vayan así, en vertical. Entonces, al tener esta pieza 24 por 61, esto iría en rayas y esto, la pieza tendría que ser de 26 por 63. 26 por 63. Esto es la vertical. Y de esto sería una pieza. Vamos con la pieza 2, que tiene de ancho 32, entonces esta sería de 32 por 61 de alto. La pieza 2 tendría 34 por 63. Igual marcamos y también sería una pieza. Y ya esta de aquí, que es la más estrechita, estará de 17 por 61. Entonces la pieza 3 sería de 19 por 63 y de esta también sería una pieza. Aquí ya tenemos todo lo que es la parte interior de los bolsillos, ya todo programado y todas las piezas sacadas con sus medidas. Espero que os haya quedado claro el proceso por si vosotros queréis hacer vuestra funda personalizada. Aquí, como veis, ya tengo toda la portada preparada con todo el dibujo hecho de la fachada de la casa, y aquí ya tenemos todas las medidas de los bolsillos que vamos a utilizar. Así es que vamos a empezar a preparar el diseño. Vamos a comenzar primero por la parte interior. Vamos a ir preparando todas estas piezas. Recordad lo que ya os he dicho en más vídeos. Todas estas piezas son piezas cuadradas. Lo que es súper importante son los ángulos rectos. Cuando cortéis las piezas, tenéis que aseguraros de que todo lo que cortéis esté en ángulo recto. Es tan importante una labor coser bien como cortarla bien. Hay que dedicarle tiempo al corte y los cortes tienen que ser precisos. Así es que nada, vamos a cortar y empezamos el montaje. Ya tengo aquí cortados todos los bolsillos. Os recomiendo que cuando tengáis tantas piezas que las vayáis marcando así con un alfiler de este modo, para que luego no os liéis a la hora de hacer el montaje y que luego no sepáis dónde va cada cosa. Vamos a empezar a ir montando los bolsillos, ¿de acuerdo? Bueno, todos estos son los bolsillos y aquí también, y estas son las piezas grandes donde luego montaremos los bolsillos. Vamos a empezar con el montaje. Vamos a empezar por el número 1. Este bolsillo de aquí, lo único que vamos a hacer es hacerle una costura aquí, a 1 centímetro. Y este bolsillo estará listo. Lo que sí que tengo aquí son varios trocitos, tanto de un piquillo, que le voy a ir poniendo así al borde de los bolsillos. Más que nada para decorarlo un poco, porque si no me parece que va a quedar como demasiado soso. También tengo unos trocitos que tenía por ahí de las borlitas estas, que muy probablemente se lo ponga a algún bolsillo. Voy a empezar con esto. Aquí se lo vamos a coser con un pespunte justo por el centro, piquillo, ondulina o como cada uno lo llame. Ok, pues ya tenemos aquí cosido el piquillo y tenemos el primer bolsillo, el número 1. Vamos con el número 2. Al número 2 recordáis que en la parte baja lo voy a sujetar bien. Voy a aprovechar aquí y le voy a marcar ya toda la costura. Estas reglas son unas reglas de planchado. Son de un material especial para poder planchar sobre ellas y poder planchar, por ejemplo, la tela a 2 centímetros, a 1 centímetro o a la medida que necesitéis. Están genial porque además para marcar márgenes de costura van genial porque como son semitransparentes se ve muy bien, son muy finitas y la verdad que son una gozada. Las recomiendo un montón porque tienen muchísimos usos. Aquí en la parte de arriba también le vamos a coser. Así es que esto lo que vamos a hacer es coser todo alrededor y le vamos a dejar así en un lateral una apertura. Tampoco hace falta que sea muy grande la apertura, pero se la vamos a dejar aquí así, una aperturita. Y vamos a coser todo alrededor. En las dos esquinas inferiores lo he hecho así en redondito, así, con la misma curva de la regla, así aquí en este lado y así aquí también en este, ¿de acuerdo? Pues voy a coser y ahora os lo enseño. Voy a darle ahora la vuelta. Yo siempre os digo que las esquinas son lo primero. Si las colocáis así muy bien,
a mí lo de cortar aquí las esquinas me parece lo peor, porque luego se acaban yendo por ahí las labores. Entonces, lo suyo es, esto ya os he enseñado a hacerlo más veces, que metáis el dedo pulgar así de este modo y con este dedo hacéis una pinza para darle la vuelta. Perdonadme mi uña porque ya está a punto de caerse, que me la pillé con el coche. Bueno, yo creo que ya lleváis unas semanitas viéndome la uña morada y la tengo un poquito asquerosa, la verdad. Ahí doblamos y le damos la vuelta. Ahora lo voy a planchar y ya tenemos el segundo bolsillo preparado. Aquí en este bolsillo le voy a poner un poquito de bolillo así cosido. Para rematar esta pieza lo que tenéis que hacer es cortar un par de bolitas así y metéis así el bordecito hacia adentro. Pues ahora sí le vamos a dar un pespuntito ahí como al borde. Pues ya tengo el segundo bolsillo terminado. Ahora este bolsillo va aquí montado. Yo lo voy a colocar aquí porque me gusta bastante cómo queda el resultado. Pues ahí lo voy a colocar. Vamos a sujetarlo muy bien al bolsillo de abajo. Aquí tengo las dos telas del bolsillo directamente juntas, ¿vale? Voy a coser sobre las dos telas. Mirad. Voy a coser sobre las dos telas. Aunque esta tela podría dejarla perfectamente con una sola capa y se iba a ver igual por detrás que por delante. Todas estas telas se ven exactamente igual por detrás que por delante. Pero lo que ocurre es que dejarla con una sola capa se van a quedar muy fina la tela del bolsillo. Por eso las estoy poniendo doble igualmente. Si no tenéis tanta tela de esta, o si por ejemplo queréis gastar menos tela de esta, que obviamente esta es más cara de precio, pues podéis hacer pues como esto que he tenido que hacer yo aquí, por ejemplo en este bolsillo, que como veis no me quedaba tela suficiente de esta para hacer las dos caras, así es que lo que he cogido ha sido utilizar tela del fondo que vamos a poner de rayitas y la he puesto en la trasera, ¿de acuerdo? O cualquier tela más baratita que tengáis la podéis poner en la parte trasera. Aquí hay dos cosas muy importantes que tengo que comentaros. Número 1, rematar muy bien los bolsillos en los bordes. Bueno, eso ya estáis hartas de escuchármelo decir. Número 2, los bolsillos están cosidos al borde. Mirad, no sé si lo veis, a 1 milímetro del borde, ¿ok? Esto es muy importante porque el tamaño que le hemos dejado a los bolsillos de más en cuanto a las reglas no es tan grande, por lo tanto, ¿veis este? Tampoco es que tenga un margen de maniobra tan grande. Si vosotros coséis el borde del bolsillo a medio centímetro del borde de la tela, cuando vayáis a meter la regla no os va a caber y no os va a entrar. Entonces, recordad que hay que coser los bolsillos al borde. Si os cuesta mucho trabajo coser tan al borde y siempre os metéis más adentro, hay prensatelas específicos para eso, pero si os veis que os cuesta mucho trabajo, haced un poquito más grandes los bolsillos para que, aunque no cosáis al borde, os queden con el tamaño suficiente para que entren las reglas. De todas maneras, este es un buen momento para las que os cueste más trabajo, que os esforcéis más para que hagáis la costura justo a 1 milímetro del borde. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos primeros bolsillos terminados y lo que voy a hacer antes de seguir es colocarlos en su sitio. Estos van sobre esta pieza, así van sujetos y aquí ya tenemos los dos primeros bolsillos montados. Esto lo que voy a hacer para sujetarlo es poner aquí todo alfileres alrededor. Le voy a dar un pespunte aquí al borde, así y hasta aquí, para que se queden ya las tres piezas sujetas y después coserlas. Bueno, pues ya tengo aquí los tres bolsillos preparados, ya están aquí cosidos. Este sería el primer bloque y vamos ahora con el segundo bloque de bolsillos. Vamos con el 3, el 4 y el 5. Vamos ahora con estos tres bolsillos. A estos bolsillos lo que vamos a hacer es darles un pespunte 1 centímetro por arriba y por abajo. En los tres igual, los laterales se van a quedar sin coser. Les daremos el pespunte 1 centímetro, les daremos la vuelta, plancharemos bien y vuelvo y seguimos montando. Aquí ya tengo todos los bolsillos preparados, vamos a empezar por el montaje. Voy a seguir ahora con la pieza número 2. Entonces en esta iban el bolsillo 3 aquí arriba, el bolsillo 4 a esta altura y el 5 iba aquí encima así. Voy a poner también aquí un adornito a los bolsillos para que queden un poquito más monos, para que se vea más dónde está el borde del bolsillo y ya a la vez así le hago la costurita que tiene que llevar aquí. Le voy a poner también una tirita así
de ondulina a todos los bolsillos para que se quede también más marcado lo que es el borde del bolsillo. Se lo voy a coser aquí al borde a las 3 piezas. Tenemos aquí el bolsillo 4 y 5 y aquí lo que voy a hacer es a unos 4 centímetros o así del borde voy a coser por aquí toda esta línea y por los laterales para dejar esto ya todo unido, para dejar estos bolsillos ya unidos. Pues ya tenemos este bolsillo preparado, como veis está aquí cosido y el fondo para la regla. Entonces este ahora va a ir aquí sobre la pieza 2, justo aquí al borde de la pieza. Lo vamos a sujetar todo con alfileres bien y aquí ya le voy a dar también toda una costura al borde para dejar todo ya sujeto. Mirad, como veis aquí, porque veis como que aquí parece que falta un poquito de tela de esta, pero no es así, mirad, ¿veis? Aquí como sobra un poquito del azul, que está ahí un pelín más grande, lo que voy a hacer es quitarla. Mucho cuidado cuando tengáis alfileres puestos, que como pilléis un alfiler cortando, la tijera se os mella y ya tenéis que mandarla a afilar. Ahora sí, ¿veis la diferencia? Ya esto queda perfecto. Bueno, pues un pespuntito aquí todo alrededor para sujetar estos bolsillos. El siguiente bolsillo es el 3. Como veis, los mantengo marcados hasta el final, ¿vale? Para que luego no haya líos y no nos equivoquemos. Hay otra cosa, recordad, cuando damos un pespunte de refuerzo en las piezas solamente para que se mantengan sujetas a la tela hasta que las cosamos, nunca las tenemos que dar muy adentro, siempre como mucho a 2-3 milímetros del borde. ¿Por qué? Porque si vosotros las coséis a 1 centímetro del borde, luego cuando hagáis la costura definitiva esas costuras se os van a asomar y entonces queda muy feo. Por eso solamente con que las hagamos a 2-3 milímetros es más que suficiente. Pues este bolsillo lo voy a colocar aquí sin más, tampoco le voy a dar más vueltas, a una altura media, y le voy a dar pespunte abajo de sujeción y luego a las orillas para que quede ya sujeto a la pieza. Una vez ya cosido todo esto, vamos a pasar a la pieza 3 y a poner el resto de bolsillos. Ya a partir del bolsillo 6 lo que vamos a hacer es coser todo alrededor dejando una apertura para darle la vuelta. Vamos a hacer lo mismo con el 6, con el 7, con el 8, con el 9. Lo único que nos va a variar un poquito es el 10, que el 10 recordáis que era un cuadrito. Vamos a doblarlo a la mitad así en diagonal y vamos a coser así dejando una apertura para darle la vuelta también. Luego la piecita esta del cierre que marcamos, esta lo que he hecho ha sido doblarla a la mitad, redondearla un poquito y ahora le vamos a dar una costura todo así alrededor dejando la parte de arriba abierta para luego darle la vuelta. Voy a preparar todas estas piezas y volvemos. Vamos ya con la pieza 1. Y en esta os podéis fijar en el croquis que ya tenéis hecho para recordar bien cómo iban colocados los bolsillos. Yo en esta creo recordar que este iba aquí. Mirad, esta piecita que la cosimos y la dimos la vuelta, aquí lo que vamos a hacer es doblar como a 1 centímetro hacia adentro. Así dobladito hacia adentro y sujeto con alfileres, y esta pieza irá aquí. A ver, aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, es que aquí nos vamos a comer 1 centímetro de margen de costura y aquí también, entonces no pongáis las piezas muy al borde. Luego teníamos la número 6 que iba a ir por aquí, la número 7, la número 8 y la número 9. Pues así es como van a ir colocadas las piezas. Ahora es el momento también, si queréis, de decorar los bolsillos. Yo los voy a seguir decorando con la ondulina para dejarlos ya todos a juego y voy a poner en el extremo. No le puse la ondulina antes de coserlo porque muchas veces la ondulina, si la pones dentro, la pillas en los bordes. Entonces aquí lo que tenéis que hacer es cortáis así un poquito la terminación, la dobláis así hacia adentro haciendo coincidir la curva, ¿veis?, con la de atrás, y ya la vamos a colocar así sobre la pieza y podéis ya colocar el resto. Si no queréis decorar los bolsillos porque no le queréis poner nada, lo que tenéis que hacer es al borde de la boca del bolsillo darle un pespunte a 1 milímetro o así del borde.
Yo voy a decorar los bolsillos y vuelvo. Bueno, ya he decorado todos los bolsillos y nada, ahora se trata de irlos sujetando para coserlos. Recordad lo que os digo, aquí nos vamos a comer 1 centímetro a ambos lados, por lo que no pongáis los bolsillos muy al borde. Pero recordad que no le dejamos muchísimo margen a los bolsillos, por lo tanto, en la costura no os podéis comer mucho. Ahora sí tengo todos cosidos y lo que voy a hacer es una pequeña prueba y meter todas las reglas para ver que todo ha quedado correcto, que todas entran sin ningún problema y que caben bien, por si hay algo que rectificar. Y entran todas perfecto. Ya tenemos las 3 piezas terminadas y llegó el momento de unirlas. Lo que vamos a hacer es montar una sobre otra y coser por el borde a 1 centímetro de distancia. Recordad sujetar muy bien las piezas para que no se os muevan. Estas dos unidas y vamos con la siguiente. A ver, sé que es una obviedad, pero tener cuidado y comprobad que tenéis la boca de los bolsillos todas en la misma dirección, porque puede pasar que nos equivoquemos. Colocamos ya esta última pieza, igual la vamos a sujetar muy bien y a coserla a 1 centímetro de distancia. Ya tenemos todas las piezas unidas y tened en cuenta que el de las reglas de 15 tiene que quedar a la derecha y el de las reglas chiquititas a la izquierda. Muy importante al montarlo, no os equivoquéis, que si no nos va a coincidir luego con el exterior. Pero bueno, aquí acabamos este tutorial de hoy y la próxima semana volvemos con más. No estoy muy segura si os colgaré el vídeo el miércoles porque no sé si me va a dar tiempo y si no lo haré el domingo. De todos modos, que tengáis una feliz semana y nos vemos pronto. Chao.